Ahora dígame la diferencia entre un hombre y el otro para entonces ir al presidente Álvaro Uribe. La diferencia como hombre. No, ni siquiera quiero discutir eso, eran totalmente opuestos. Ninguno de los dos era particularmente inteligente, aunque la gente crea que la gente que hace una fortuna de $1.000 millones es inteligencia, están equivocados. Eran audaces, eran inescrupulosos, eran crueles. Eran burdos. Crueles, terriblemente crueles, malvados, y entonces obviamente, porque la inteligencia para mí tiene que tener una base humanística y un propósito humanitario. La inteligencia es una luz, es otra cosa. Estos eran hombres audaces, esto era una cosa muy distinta, hábiles y sagaces como ninguno, ¿no? Usted puede utilizar la inteligencia para el bien o para el mal. Pero bien, vamos entonces a la parte de la política colombiana. Usted dice en el libro que los narcos prosperaron en Colombia no porque fueran unos genios, sino porque los presidentes eran muy baratos. Escuchen esto, que los presidentes colombianos eran muy baratos, significa que eran muy baratos y muy fáciles de comprar. Sí, eran muy baratos. Le voy a ir mencionando una serie de presidentes colombianos. Alfonso López Michelsen, y quiero solamente que me diga, para entonces llegar al presidente actual, que me diga si estuvo comprado por los narcos. López Michelsen. Tanto como estuvo comprado, no, pero recibió mucho dinero para su campaña presidencial frente a Belisario Betancourt. No es lo mismo. Estuvo comprado y les prestó muchísimos servicios. Y delante mío, Rodríguez Orejuela le mandaba pasajes a Europa a él y a su mujer. Era una cosa impresionante. No, entonces... El día que Santofimio viene con Rodríguez Orejuela, el día que Rodríguez Orejuela sale de la cárcel, trae a Santofimio, el candidato de Pablo, a mi apartamento, y va nuevamente para presidencial. Va nuevamente para donde Alfonso López Michelsen. Habían venido en el año 83, Pablo, con todo el cartel de Medellín. Ahí está López Michelsen en pantalla. César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala realmente no, era el tío de Aníbal, mi novio con el que yo conozco a Pablo. Lo que quiero es que me diga sí o no si tuvo... Julio César Turbay es muy anterior a la época es bastante anterior a la época de los narcos. Belisario Betancourt. Recibió mucho dinero para su campaña frente a Alfonso López Michelsen. Es ya la época en que Álvaro Uribe está de director de la aeronáutica. Diciendo que dos han recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña política. Sí. Virgilio Barco. Virgilio Barco no recibió, porque además era un hombre rico y un hombre de clase muy alta, pero el socio de Gilberto Rodríguez Orejuela, que se llamaba Germán Montoya, era el hombre detrás del trono en la administración de Barco. Virgilio Barco entonces no recibió él, pero recibió la gente detrás del trono. No recibió él, pero su hombre detrás del trono era socio de Gilberto Rodríguez, aunque en la Chrysler, pero no creo que en el narcotráfico, en la Chrysler, porque Gilberto Rodríguez tenía muchísimos negocios legítimos que pagaban muchísimos impuestos, al contrario de Pablo, que en eso era otra filosofía completamente distinta. Gilberto era un hombre de negocios absolutamente brillante, con muchísimas compañías legítimas. En eso se diferenciaba de Pablo. Y una ilegítima que era la de mayor beneficio económico, que era la droga. Sí. César Gaviria. César Gaviria, que yo sepa, no. Ernesto Samper. Pero de César Gaviria se rumoran algunas relaciones que me conste no, con algunos capos de otros carteles de la zona del país de donde él era oriundo. Ernesto Samper. Ernesto Samper definitivamente fue la persona que recibió los cheques para la campaña de Alfonso López Michelsen, y además recibió algo así como $8 millones de los hermanos Rodríguez Orejuela para la campaña presidencial de él, en lo que se llamó el proceso 8000. De manera que ese sí resultó carísimo, ese sí le salió caro. Andrés Pastrana. No, Andrés no. Andrés no. Bueno, si fue secuestrado por fue secuestrado por Pablo, sí. Andrés no. Ok, vamos con Uribe. Vamos con Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, que es el presidente actual de Colombia, uno de los hombres más respetados por Washington, uno de los hombres más cercanos a la administración del presidente Bush, un hombre de derecha en un mar de diferentes gobernantes latinoamericanos que están de tendencia a izquierda. Fíjese, lo que voy a leer en particular, lo que dice su libro en la página 111, para ser más exacta. Vamos a buscarlo para no... Y en la introducción ya cuento de entrada lo que está pasando. Fíjense, lo que dice, y preste atención usted que me está mirando en su casa. Pablo me presenta al ex alcalde de Medellín y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerde el único con gafas de estudioso.
fue director de la aeronáutica civil en 1980 al 82 y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Sí. Mi negocio y el de mis socios es el transporte, le dice a usted Pablo Escobar, a $5,000 por kilo asegurado. Y está construido sobre una sola base, la pista de aterrizaje y los aviones y los helicópteros. Ese muchacho, Álvaro Uribe, ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector César Villegas, nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas ni aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él, me refiero al presidente, gracias a él, es lo que yo estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín, ahí donde lo ves con sus gafas. Y esa cara de seminarista es un peleador bravísimo. Bueno, entre otras Estos cosas son aseveraciones sumamente graves, señora Vallejo, sobre el presidente de Colombia, el que está recibiendo cerca de $4,000 millones en un plan Colombia, que es de ayuda por parte de los Estados Unidos al narcotráfico colombiano. Cuénteme. Bueno, le cuento que me arrepiento de haber dicho gafitas de estudioso, me traicionó el subconsciente, porque como llevo 20 años viéndolo retratado con gafas, entonces me traicionó el subconsciente de haber dicho cara de estudioso, no gafitas de estudioso. Él salió a decir que yo estaba mintiendo porque había dicho gafitas de estudioso. Me arrepiento, señor presidente, de haber dicho que tenía gafitas de estudioso. Listo, no las tenía. Ya en la corrección del libro dice cara de estudioso o cara de seminarista. ¿Estaba en el narcotráfico el presidente narcotráfico Uribe? No, yo no sé si en el narcotráfico estaba o no. Mire, yo había podido poner en pero el si libro... usted dice que le está dando la licencia para las pistas, para que aterricen los aviones, para que se llenen de la coca. Sí, eso es darle las licencias, no ser narcotraficante. Pero Virginia... Bueno, momento. Entonces, venga, le digo, María Elvira, espere, déjeme termino. El narcotráfico se dispara. Todos estos tipos eran delincuentes del bajo mundo durante los años 70. Y el narcotráfico se dispara y empiezan a entrarles esos raudales de dinero entre el 80 y el 82. Es cuando esas fortunas se vuelven de billions, según Forbes y Fortune. Miles de millones. Según Forbes y Fortune. Y eso coincidencialmente es la etapa en que Álvaro Uribe Vélez es director de la aeronáutica, y muchos de los archivos de la gestión de Álvaro Uribe durante esos 2 años se han desaparecido misteriosamente. Supongo que para eso sirve tener a Juan Manuel Santos de director del Tiempo, o yo no sé qué ha pasado. El periodista Daniel Coronel, que empezó a investigar todo eso, tuvo que salir corriendo de Colombia, y a un periodista del Nuevo Herald, a quien el presidente tuvo el nervio de decir que había escrito mi libro. Imagínense, como si esto lo hubiera podido escribir ese señor. Esto es escrito con la piel y el corazón de una mujer, ¿no? Y además ese señor escribe muy mal y no escribe con el estilo mío, que es, gracias a Dios, creo que impecable. Ese también tuvo que salir corriendo de Colombia cuando el presidente dijo que me había colaborado en mi libro, lo cual es falso. Yo había podido poner todas las investigaciones que ese tipo alguna vez hizo, o que Daniel Coronel hicieron, sobre el pasado del presidente en unos helicópteros y en unas cosas de las que ahorita voy a hablar, y no las puse en mi libro. Yo me limité a poner en mi libro estrictamente lo que Pablo me dijo y lo que me consta. Pero hablando de Daniel Coronel, por ejemplo, él averiguó que el helicóptero que encontraron en los grandes laboratorios de Tranquilandia, que eran un complejo cocainero de 500 hectáreas con 14 laboratorios enormes, 7 aviones, 17 toneladas de coca y un helicóptero, ese helicóptero era coincidencialmente de la familia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando Coronel averigua eso, tiene que salir corriendo del país y asilarse en los Estados Unidos. Allí? Nunca le pregunté a Pablo, porque Pablo y yo no hablamos de ese helicóptero. Eso es una investigación que hace un periodista muy prestigioso que se llama Daniel Coronel. Cuando al padre de Álvaro Uribe lo asesina las FARC en un intento de secuestro, Pablo me cuenta que le ha mandado el helicóptero. El primo de Pablo Escobar es José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, primo hermano de Pablo Escobar, a quien ahora la familia de Pablo Escobar defiende porque es el pariente. La prima de los Ochoa es la embajadora en Madrid. Tanto el primo de Pablo Escobar
como la embajadora en Madrid, prima de los Ochoa, salen a despotricar contra mí y a defender el gobierno de Álvaro Uribe en las emisoras españolas. Eso es como si en este país el primo de Al Capone y la prima de John Gotti tuvieran que salir a defender el gobierno ante las emisoras inglesas. Ese día este país se acabaría. Eso es lo que está pasando en Colombia. Ese es el narcoestado soñado por Pablo Escobar. Yo hablo ahí de la banda de los primos. Claro, pero un momentito. Hay demasiadas coincidencias. Narcoestado, pero es un narcoestado que lo está apoyando el presidente Uribe. Sí, el presidente el gobierno de los Estados Unidos, porque además entre toda esa colección de joyas como Chávez y Dios mío, que hay en este momento en América Latina. El presidente Uribe en particular está apoyando ese narcoestado, es mi pregunta. Ah, está apoyando el narcoestado, pues tiene a toda la banda de los primos metidos en el gobierno y a todos defendiéndose los unos a los otros y a todos diciendo que yo soy una mentirosa. Es muy sospechoso tener usted al primo de John Gotti y a la prima de Al Capone metidos en el gobierno. Eso no pasa sino en Colombia. Bueno, pero también en este país uno no es responsable por lo que hacen sus familiares. Primos, sí, tiene toda la uno razón. solamente es pero son responsable por lo demasiadas que hace coincidencias. uno. Además, mire, además le manda el helicóptero y eso todo el mundo ya está comprobado. Otra cosa es que no pudo aterrizar por mal tiempo. No, Pablo no se pone tan esos detalles. Pablo simplemente me dice que le mandó el helicóptero. Está el helicóptero del Yarí. El presidente va a visitar a la esposa de Pablo Escobar y a decirle que se entregue. Son amigos. Mejor dicho, hay una relación muy vieja. Y además, todo parece indicar que Álvaro Uribe llegó a la aeronáutica como cuota de Santofimio. De manera que son demasiadas. El candidato de Pablo. En la carcelera. El candidato de Pablo. Candidato presidencial de Pablo. Ahora, fíjese lo que dice el presidente de Colombia acerca de sus aseveraciones. Ha negado las acusaciones y dice que la vio usted solamente una vez en un avión, que nunca fue amigo de Pablo Escobar y que su libro lo escribió un periodista que colabora con el periódico El Nuevo Herald, el periódico local de Miami, que se llama Gonzalo Guillén, para hacerle daño a él. ¿Qué le responde al presidente? Primero que todo hay que leer cómo escribe Gonzalo Guillén y usted se da cuenta que no tiene nada que ver con el estilo en que yo escribo. Uno. Bueno, en segundo lugar, Gonzalo Guillén es mi enemigo y mi detractor. De manera que no veo a ese sujeto y no tengo nada que ver con él. Y además habla pestes de mí y yo hablo también pestes de él. De manera que me inspira el más profundo rechazo. En tercer lugar, dice que no solamente no escribió mi libro, sino que no se lo piensa leer, a Dios gracias, porque no tiene el estilo literario, porque él tiene un estilo literario que él nunca tendrá. Lo que dice el presidente. Lo que dice el presidente, que me vio una vez, no, me vio 2 veces. Yo nunca he dicho que sea amiga de él. Es que yo jamás he dicho que yo sea amiga de los presidentes de mi país. Los conozco a todos, los he entrevistado a la mitad y nunca he dicho que sea amiga de ningún presidente ni tampoco de él. Lo vi 2 veces. Una vez que Pablo nos presentó cuando era un muchacho jovencito, tenía 31 años, cara seminarista. Y otra vez cuando se acerca a saludarnos en el aeropuerto de Medellín, yo voy, es la vez que me estoy despidiendo de Pablo. Voy además en un estado emocional muy terrible. Le he dicho adiós, sé que es la última vez que lo veré con vida. Y los 2 muchachos que van a llevarme al aeropuerto se saludan con los 2 muchachos o los 2 señores que están con Álvaro Uribe, y cuando Álvaro Uribe y yo cruzamos unas breves palabras de saludo, los de Álvaro Uribe le dice a los muchachos de Pablo: saludos al patrón. Me pongo ante un detector de mentiras y todo esto no es rigurosamente cierto. Entonces, ¿usted está dispuesta a pasar un detector de mentiras y avalar a través de ese proceso de que Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él? Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje de los aviones y los helicópteros. Suficiente. No solamente a Pablo, a todos ellos. Si no es trabajar para el narcotráfico, y además, mire, no sé cómo se llama, tengo que hacer una pausa. Además le pedí ese polígrafo a la DEA insistentemente. Yo les rogaba y les suplicaba que me pusieran el polígrafo y no me hicieran repetir más. Y me decían que el polígrafo era para los chicos malos. Yo les decía, por favor, póngame un polígrafo y voy en vivo y en directo delante de las cámaras a las 7 de la noche en Colombia. Muchísimas, ya regreso. ¿Qué es lo que usted considera que es sospechoso alrededor del presidente Uribe? Hay muchas cosas, además, la parte de la gestión de Uribe en la aeronáutica ha dado lugar a controversias que tienen años. Esto no me lo estoy inventando yo. Su sucesor en la aeronáutica se llama el Bandi César Villegas, era un bandido. Y el Bandi César Villegas es asesinado cuando se preparaba a reunirse con la embajada americana para entregarle unas cajitas. ¿Qué contenían las cajitas? Nunca supe qué contenían las cajitas. Ya he sabido que fue muerto recién elegido Álvaro Uribe, fue asesinado, cuando se iba a reunir al otro día con un funcionario de la embajada americana. También, cuando muere asesinado a manos de las FARC, el padre del presidente, los avisos fúnebres que invitan al entierro del padre del señor actual presidente de la República son de Medellín sin tugurios y de los socios de Pablo, los hermanos Ángel.
Curiosamente, en un helicóptero de esos hermanos Ángel también se mata Pedro Juan Moreno, que era el hombre que mejor conocía el pasado imperfecto del señor presidente de la República y que lo había acompañado a Washington a una visita al Departamento de Estado, donde parece que le habían mostrado muchas cajas y cajas y cajas que decían Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe. Hay demasiadas historias de vinculación y muertes extrañas y muchos nexos con el narcotráfico, no solamente con Pablo, sino con otros narcotraficantes. E invito, por esta aseveración tan seria que usted está haciendo, invito al presidente, nos vamos a comunicar con su oficina, específicamente con el cónsul colombiano en el sur de la Florida, con el cónsul colombiano en Nueva York o en Los Ángeles, donde también nos están viendo a través de DirecTV, para que, o el embajador colombiano en Washington, obviamente, para que venga y conteste estas aseveraciones, estas acusaciones al primer mandatario del país. Al primer mandatario del país. Déjeme entonces. El periódico El Mundo publica los avisos fúnebres. Medellín sin Tugurio se invita. Guillo y Juan Santiago Ángel invitan. De manera que eso es historia patria. Vamos entonces, mire. Sí. Le voy a hacer un relato de los crímenes más horrendos, entre muchos, que cometió Pablo Escobar. Los asesinatos de Rodrigo Lara, el ministro, y Luis Carlos Galán, que era el candidato liberal a la presidencia querido, que todo indicaba que iba a ser el próximo presidente de Colombia, muerto en un evento público, que todos hemos visto el video. El bombazo al avión de Avianca. Un avión civil, un bombazo en pleno vuelo. La masacre del Palacio de Justicia y el bombazo en contra de un centro comercial. Mi pregunta a ustedes, conociendo el dolor que han creado todos estos eventos a miles de familias colombianas, ¿se siente usted remordimiento, culpa? Cuando cae el avión de Avianca, manera responsable. Cuando asesinan a Luis Carlos Galán, yo estoy en Alemania cooperando con Interpol. Estoy absolutamente horrorizada, espantada. Soy una de las víctimas. Ya yo no tengo nada que ver con esa gente. Soy una víctima de esa cosa monstruosa. Cuando Pablo y yo nos separamos, se enloquece y empieza la guerra. 3 meses después empieza la guerra. Entonces, ¿y usted cree que la guerra empieza por la ausencia suya en la vida de él? No, empieza por muchos factores en los que yo soy apenas uno de los catalizadores. No tiene quien le pegue riendazos, quien lo tranque. Yo lo trancaba mucho. Yo trataba de usar un lenguaje que él entendiera para hacerle ver que lo que iba era camino del suicidio, ¿no? Entonces, y además se va en esa guerra contra Rodríguez Orejuela, que es una guerra ciega que yo trato de parar, y yo veo que yo no la voy a poder parar, porque si Rodríguez acaba de salir de la cárcel y Pablo y él se van a matar. Entonces todo el avión de Avianca y la muerte de Luis Carlos Galán y el Centro 93 y todo ese narcoterrorismo, eso ocurre después de que yo ya no vuelvo a ver a esa gente. Yo estoy horrorizada, yo soy una víctima más, yo estoy cooperando con Interpol, yo vivo en Alemania. Usted es una víctima más, pero mi pregunta... Ya hay una cosa de Luis Carlos Galán gravísima. Ahora me lo va a decir, pero en el momento en que usted se acuesta en su cama y que pone la cabeza en la almohada, ¿usted no siente en algún momento haber sido parte de la vida del hombre causante de todo ese sufrimiento, de este sádico, este psicópata? Remordimiento, culpa. No, porque es que yo que hice fue tratar de parar a ese psicópata, y cuando se va de mis brazos llega a mis brazos siendo un niño, sale de mis brazos hecho un hombre, decidido a convertirse en monstruo para pasar a la historia convertido en mito. Yo no puedo, trato de frenarlo y no puedo hacer nada, y se va, y ya me quedo yo llorando y destrozada y despedazada porque no hay nada que pueda hacer. Y a propósito de lo de Luis Carlos Galán y el Palacio de Justicia, todos esos sofismas de distracción de pretender que yo sabía y que yo podía haber parado esas muertes y esos horrores, esos son sofismas de distracción, y le voy a decir por qué. Es hora ya de que la familia de Luis Carlos Galán Sarmiento y el hijo de Luis Carlos